¿Están viendo en su pantalla el plano? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, entonces repetimos nuevamente, buscamos el trazado, ya eso lo vimos en la clase antepasada, que era pues conectar desde la tubería del acueducto cada uno de los puntos que se necesitan para suministrarle agua. Entonces hicimos el recorrido de la ruta crítica y dijimos que el aparato crítico era la ducha, que es digamos, el punto más alto a donde debe llegar el agua. ¿Cierto? Eso está claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después hicimos una anotación de los tramos de A hasta B, que al inicio del medidor, después de B a C, que es el final del medidor, después de C a D, que es la entrada a la cocina, al lavaplato de la cocina, y después entrábamos al baño. Teniendo como primera opción el suministro desde el sistema de acueducto. También hay que calcular cuando ya el agua se vaya o no hay agua y le demos agua desde el tanque. Esa es otra situación que también tenemos que calcular. ¿Ok? Buscamos el número de unidades totales de cada uno de toda la casa y vimos qué unidades totales entraban desde el acueducto, y a medida que el agua iba entrando, suministrando agua, pues se le iban restando, y tenemos que en la ruta crítica aquí entran también 12 unidades que pasan por el medidor, siguen las mismas 12, y aquí quedan 2 y siguen 6 en la ruta crítica. Después cuando entran al baño entran 6 porque el baño necesita 6 unidades. Entonces 6, se queda una aquí en el lavamano y el tramo entonces daría 5, y se quedan 3 en el sanitario y a la ducha le quedan 2. Entonces esto creo que quedó suficientemente claro. ¿Está claro? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, cada tramo, a ver, ¿qué es el diseño? Eso es una premisa que ustedes tienen que tener conceptualmente. ¿Qué es el diseño? Es unir todos, mediante tuberías, todos los puntos que necesitan suministro y calcular las pérdidas de presión en cada uno de los tramos de la ruta crítica. Dijimos que la ruta crítica es la ruta que conduce desde el punto de conexión hasta el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? El aparato más desfavorable, que en este caso es la ducha, porque es la parte más alta donde debe llegar el agua. Entonces, el diseño consiste pues en unir todos los puntos para suministrarle agua y definir los diámetros de cada uno de esos tramos, y adicionalmente demostrar que la presión que sale en el aparato crítico cumple con la norma de presión. Básicamente ese es el diseño. Entonces, esa es la concepción que ustedes deben tener. O sea, ¿qué voy a diseñar? Hombre, voy a diseñar un sistema de tubería que tengo que asignarle unos diámetros, que hay que asignarle unos caudales que están establecidos en el método de Hunter, y que tengo que demostrar que desde el principio de la ruta crítica hasta el final, calcular todas las pérdidas que se producen y demostrar que la presión que sale en el aparato más desfavorable, en el aparato crítico, cumple con la norma.
Eso lo deben tener perfectamente claro. Les pregunto, ¿está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, listo. Entonces, para hacer eso, bueno, el trazado se hizo, se asignaron las unidades de cada tramo, se nombraron los tramos, porque los tramos hay que nombrarlos para saber a qué tramo nos estamos refiriendo. Y se le asignaron las unidades de cada tramo, se calcularon. Y con el cuadro de caudales de Hunter, con la tabla de caudales de Hunter, asignamos los caudales de cada uno de esos tramos. Ok, vamos a dejar de presentar el plano y vamos entonces a mostrarles el cuadro de cálculo, que también se los envié. Entonces, repito, ¿está claro esto hasta aquí? O sea, la asignación de caudales y todo eso. Para este caso específico, vamos a diseñar dos condiciones. Nuevamente les repito, cuando el agua es directamente desde el acueducto y cuando se surte desde un tanque elevado. ¿Ok? Bueno, entonces teóricamente, si está llegando el agua, correcto, si está llegando el agua y no hay consumo en ninguno de los aparatos instalados en la casa, se supone que el agua está entrando al tanque elevado, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Entonces, el tanque elevado llega un momento en que se llena y el tanque elevado tiene su control, su boya, que cuando se llena, pues se cierra y ya no le entra más agua para que no rebose. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la condición cuando la alimentación es desde el tanque. ¿Ok? Estamos ahora diseñando la condición desde el acueducto. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrarles el cuadro de cálculo que se los envié. Vamos a utilizar la fórmula de Flaman, ya esa la conocen, aquí están cada uno de los parámetros que integran la fórmula y las unidades en que están. Ok, entonces, la primera columna es qué longitud tiene el tramo. Ya bueno, hicimos también la asignación de diámetros. Recuerden que el caudal con una velocidad promedio entre 1.3 y 2, 1 y 2 y 1 y 2.3, entonces da, no, 1 y 2.6 es la cosa, 1 y 2.6 daría 3 puntos, no, perdón, ya se me fue exactamente cuál era me recuerdan ustedes que se los dije, es con qué hicimos ese ejercicio, con qué velocidad fue que calculamos, con 1.3, ¿cierto? 1.3, profe. 1.3, o sea, el promedio de 2.6, 1.3, el promedio sería de 2.6, o sea, entre 1 y 1.6. Así es. Bueno, escogimos 1.3, que es el promedio entre las velocidades mínimas y máximas recomendadas. Mínimas y máximas recomendadas. Eso no es una camisa de fuerza. O sea, si ustedes la velocidad les da fuera de ese rango, lógicamente que si uno utiliza el promedio, pues lo más probable es que la velocidad le quede en el rango. Pero
si no queda en el rango, eso no es una camisa de fuerza, ¿ok? O sea, se puede dejar la que noté. Bueno, entonces se calculó el diámetro. Dijimos que calculamos el diámetro y resulta que el diámetro dio menor que la tubería, dio 15 punto algo milímetros, o sea, 1.5 centímetros o 0.0115 metros. Ese fue el valor que nos dio. Y resulta que eso es menor que media pulgada, que es 0.1818. O sea, 18.18 milímetros es el diámetro interno de la tubería de media. Entonces, ¿qué pasa? Que pues tenemos que poner media porque esa es la que hay en el mercado. No podemos poner lo que nos dio, que fue 15 milímetros, porque esa tubería no existe. Eso es para tener una referencia de la tubería que nosotros debemos escoger. Cuando se calculan los diámetros con una velocidad asumida, nunca no. En la mayoría de los casos no nos va a dar un diámetro comercial. Nos va a dar un diámetro de referencia y que nosotros debemos escoger el diámetro comercial por encima de ese diámetro. O a veces por debajo, si están muy cerca, por debajo. Entonces lo que va a suceder es que la velocidad va a aumentar un poquito. Pero básicamente no, en la mayoría de los casos no nos va a dar un diámetro exacto a un diámetro comercial. ¿Eso es claro? Les pregunto. Claro, profe. Bueno, entonces, fíjense, en el siguiente, las siguientes columnas después del tramo son necesarias, que son las longitudes. Ustedes saben que para cualquier cálculo de pérdidas de presión hay que tener la longitud de la tubería y hay que tener la pérdida que producen los accesorios. Entonces, se le pusieron dos columnas aquí al cuadro, la longitud real y la longitud equivalente de accesorios. Cuando se suman en las dos, tenemos la longitud total, que al multiplicarla por la pérdida J, que calculamos con la fórmula de Flaman, podemos hallar la pérdida que se produce en cada tramo. Entonces, vamos a hacer, yo les mandé el siguiente cuadro. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir el cuadro que les envié. Entonces, ustedes en su casa me van a ayudar a llenar ese cuadro porque yo voy a tomar las medidas sobre el plano y ustedes van anotando en el cuadro. Ya les muestro el cuadro. Están viendo, se llama cuadro de longitudes. Y aquí están los tramos que están definidos en el ejercicio. Entonces, profe, qué pena interrumpirlo. Hay 3 compañeros que están pidiendo acceso por el chat de WhatsApp. Pero no me aparecen acá. No me aparecen. No me aparecen que están pidiendo acceso. Aquí todos. Si hay 45 estudiantes y hay 43 conectados, hay 2 que no están conectados. No sé, no me aparecen. Ah, bueno, fíjate, ahora sí me apareció Yanina García. Enseguida la... Sí, profe, ya, presente. Profe, yo también pude entrar ya, lo que pasa es que estaba solicitando en el link equivocado. Yo también, profe, estaba solicitando ingreso, pero no me lo permitían hace rato.
¿Quién fue el último que me habló? Guillermo Manrique, profe. Manrique. Ok. Profesor, yo también tuve el inconveniente, pero ya pude ingresar. ¿Quién? Andrea. Valery Cadrasco. ¿Quién? Valery Cadrasco. Profesor, ¿usted ya pasó lista? Sí, señor. Qué pena, no estaba presente cuando había pasado la lista. Sebastián Salaimán. Salaimán. Y Valery Cadrasco. Aquí, de acuerdo a esto, la única que hace falta es Andrea Vázquez en el curso. Bueno. Entonces, están viendo el cuadro que estoy presentando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que cómo lo van a llenar. El diámetro de todos los tramos es media pulgada, ¿cierto? La longitud real yo la voy a ir midiendo en el plano y ustedes la van anotando. Y van a anotar aquí los accesorios que hay en el tramo. Yo también se los voy diciendo. Entonces, aquí el cuadro lo llenamos. Podemos llenarlo aquí o lo podemos llenar directamente el otro cuadro con las longitudes equivalentes. En el archivo Excel del cuadro de cálculo del aparato crítico, allí está, digamos que las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios. Esto lo vamos a buscar. Pero lo importante es que me llenen esta longitud real y los accesorios que van en el tramo. Y entonces vamos tramo a tramo y ustedes me lo escriben, ¿ok? Y después llenamos el cuadro. Entonces, vamos a dejar de presentar, vamos otra vez al plano. Listo. Entonces, el tramo AB, vamos a medir. $2.66. Generalmente uno aproxima al 2.70, ¿ya? Si le da 2.63, aproxima a 2.65, de 5 en 5 centímetros, ¿ok? Eso no va a variar mucho, pero el cálculo no va a variar mucho, pero es una forma si quieres ponemos los mismos, 2.66. 2.66 nos dio la distancia de AB. ¿Qué accesorios hay de aquí a aquí? Hay un accesorio que se llama salida de tubería, que está en el cuadro, se llama salida de tubería. Esa salida de tubería es en media pulgada. ¿Cierto? La salida desde la salida desde el tubo del acueducto aquí es en media pulgada. Entonces hay una salida. Entonces, accesorio, salida de tubería. ¿Ok? Entonces ya anotaron 2.66 en la longitud real y accesorios, salida de tubería. ¿Ok? ¿Anotaron? Sí, profe. Bueno, el siguiente tramo es CD. ¿Cuánto mide la longitud real? Yo, ¿qué hago? Hago una polilínea repasando el tramo y después miro
qué longitud tiene la polilínea y me da 805. Ustedes pueden hacerlo si quieren, pues medir de aquí a aquí y sumarle de aquí a aquí. ¿Ok? Eso, ¿cómo se matan los piojos? Lo importante es matarlo, ¿no? Entonces, el tramo CD tiene 805, dijimos, ¿cierto? ¿Qué accesorios hay en el tramo? Entonces hacemos el recorrido. Nos encontramos aquí que un codo de 90, ¿cierto? Y después una T. Pero esa T es directa, no lateral, porque el agua sigue la ruta crítica. El agua sigue hacia acá. Profe, no se voló el tramo BC. ¿Cómo? El tramo BC. El tramo BC el tramo BC es el medidor. Digamos que yo les dije que la pérdida en el medidor se busca de otra manera. Es en los tramos de tubería inicialmente. ¿Ok? Después vemos cómo buscamos la curva del medidor. ¿Ok? El siguiente tramo es el DE. ¿Qué longitud tiene? Bueno, vamos a medirlo. Hasta aquí. Aproximadamente 245. ¿Ok? Esa es la longitud real. Entonces, miremos qué diámetros, qué accesorios tenemos. Un codo de 90 y una T lateral, porque el agua no sigue directa, sino que dobla hacia acá. Entonces, es diferente acá que acá sigue directo. No coge para acá. Aquí sí, aquí el agua coge y coge hacia acá. Por eso esta T es una T lateral. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos el tramo EF. Vamos a medir cuánto mide ese tramo. Desde aquí, 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 hasta aquí. .90 en planta, pero recuerden que aquí este tubo sube. Si lo vemos aquí en el corte, la tubería viene por aquí. Cuando llega aquí, él sube hasta 40 centímetros. Entonces hay que sumarle 40 centímetros más, que es lo que sube desde el piso hasta donde va el tubo en la pared. ¿Ok? Porque aquí ya el tubo va sobre la pared a 40 centímetros del piso para repartir para cada uno de los aparatos. Entonces aquí daría 0.90 más 0.40 que sube serían 1.30, ¿cierto? El tramo EF es 1.30 de longitud real. Ahora vemos qué accesorios tiene. 3 codos. Y me van a decir por qué. Dice, bueno, aquí tienen uno, pero hay uno que sube para llegar a los 40 y otro que baja hacia acá. Serían 3. Si lo vemos en planta, es esto. En isométrico. La tubería viene aquí, entra aquí. Entonces, sube 40, pero ¿cuántos codos hay aquí? Aunque aquí no está como debe ser, porque el agua entra. Serían, fíjense, el trazado es este, ¿cierto? En el piso está este, pero para subir
necesita uno en el piso hacia arriba, serían 2 codos. Y otro para doblar acá a la izquierda serían 3. Entonces se anota 3 codos de media de 90 grados, una válvula de media y una T directa. Entonces están claros los accesorios del tramo EF. Tenemos uno, el codo que sube, el codo que dobla a la izquierda serían 3 codos, la válvula y la T. Entonces, 3 codos, una válvula y una T. Tiene el tramo EF. Ahora, el tramo FG, ¿anotaron eso? Sí, profe. Punto 50. El FG, 50.50 metros de longitud real. Accesorio, una T. Una T que deriva para conectar al sanitario. El GH. El GH tiene sobre la pared horizontal, tiene por este lado 85 centímetros, más lo que sube la ducha, que sería en isométrico esto que ustedes ven aquí. El 85 va desde el sanitario hasta aquí. Y después sube este pedazo aquí, que sería, porque como sube hasta 2 metros y esta tubería está a 40 centímetros del piso, entonces realmente esto es 1,60. Entonces la longitud de todo el tramo es 85 más 1,60. ¿Sí está claro? Nuevamente les presento la planta. 85 de aquí a aquí. Y lo que sube hasta la ducha, que es 1,60, porque desde el piso son 2 metros, pero este tubo está a 40 centímetros del piso. O sea, realmente para llegar a los 1 metro se necesitan 1,60. ¿Qué accesorios tenemos? Tenemos un codo allá abajo, el que sube, y el que sale desde la ducha serían 2 codos, y una válvula en la mitad. Miremos otra vez el isométrico. Recorremos desde aquí, desde el sanitario, aquí está un codo y otro codo, serían 2 codos. Y la válvula de la ducha sería una válvula. Entonces, esos son los accesorios. Entonces, es muy fácil hacer el conteo de los accesorios. ¿Por qué? Porque uno va haciendo el recorrido de la tubería y de la ruta crítica. Y la medición también, o sea, medir en planos cuánto es la longitud. Entonces, está claro cómo se saca esos datos. Sí, profe. Vale. Entonces ya ustedes escribieron, me voy a salir del plano y vamos a llenar el cuadro con los datos que ustedes nos dieron, ¿ok? O que anotaron más bien. Entonces, ¿cuál es la longitud real del tramo AB? 2,66. Vamos a anotar todas las reales inicialmente. La del CD. 8.05. La del DE. 2.45. La del EF. 0.90. 1.30. 1.30. La FG. 0.5. Y la GH. 2.45. 2.45. Entonces, ahora la longitud equivalente
de los accesorios. Entonces, el primer tramo que tenemos de accesorios en AB Salida de tubería de media pulgada. es correcto. Entonces, salimos y buscamos en las longitudes equivalentes, en el cuadro de longitudes equivalentes, salida de tubería de media pulgada tiene una longitud equivalente de 0.4. 0.4. El tramo CD, ¿qué tiene? ¿Qué accesorios Una tiene? T directa y un codo. Entonces buscamos un codo de media pulgada radio corto más una T directa, que es 0.3. En media pulgada. Todo esto es en media pulgada. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la longitud equivalente de 0.80 en accesorios. ¿Ok? Ahora, el DF, ¿qué tiene? Codo más T lateral. ¿El DF tiene qué? Codo más T lateral. Perdón. Un codo de 90, que es este valor, más una T lateral. La T lateral es 1. Entonces, la longitud equivalente es 1.50. ¿Ok? El EF, ¿qué tiene? 3 codos. 3 codos, una válvula y una T directa. 3, por lo que la longitud de un codo, que es 0.5, más una válvula de media pulgada, más una T directa, ¿cierto? Que es 0.3. Entonces, la longitud equivalente es 1.90. El siguiente tramo. Una T directa. Una T directa. Entonces, la T directa de media pulgada es 0.3. Y por último, ¿qué tenemos? Dos codos, el GH. dos codos y una válvula. 2 codos, que es 2 por, perdón, este es 3. Puse 3. 2 por lo que vale un codo, que es 0.5, más una válvula de media, que es 1. Y tenemos las longitudes equivalentes de cada uno de los tramos. La longitud total es la suma, fíjense, la suma de este más este. Para cada tramo tenemos una longitud total que está expresada en este. Entonces está claro aquí cómo se llenan esas tres columnas. Profe, respecto a eso tengo una duda. Ajá. Con respecto a los codos y... Lo que pasa es que en los codos aparece de radio largo, medio y corto. Y Sí, no correcto. Los radios son radio corto, porque los radio largos son las tuberías de, digamos, de acueducto, tipo PVC, que tienen un radio largo. Ya les muestro esos catálogos y vemos la diferencia. Sucede algo parecido con los test, aparece liviano y pesado. Lógico. ¿Con los qué? Con los cheques. Exacto. Con los cheques. Liviano y pesado. O sea, cuando las presiones son grandes, entonces se utiliza el tipo pesado. Cuando es una casa, un cheque, se le pone tipo liviano. No necesita más. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, ok. Al final de que terminemos de llenar el cuadro, me recuerdas y les muestro en catálogo cuál es el radio corto y cuál es el radio largo. ¿Ok? Bueno, entonces de las unidades estas columnas la habíamos llenado, ¿cierto? Las 2 unidades, buscamos en la tabla el caudal que representa, el diámetro que fue calculado ya, cuál es el diámetro real de esa tubería que se busca en catálogo. Y como la fórmula de Flaman está en función, el caudal está en metros cúbicos segundo, pues tenemos que pasar el litro segundo, que es el que aparece en la tabla de Hunter. Debemos
convertirlo a metros cúbicos segundo dividiendo entre 1000. Fíjense que es simplemente dividir este entre 1000. ¿Ok? Entonces, con estos datos entonces ya podemos calcular el J. ¿Y qué es el J? Bueno, aplicando la fórmula. Aquí lo tenemos. J es 6.1 por C, que para el PVC en la fórmula de Flaman es .0001. El caudal a la 1.75, o sea, este caudal elevado a la 1.75 sobre el diámetro, que es este, elevado a la 4.75. Y ahí nos da la pérdida metro a metro que produce este caudal en esta tubería de media. Pérdida metro a metro que produce este caudal en esta tubería de media. ¿Claro? Les pregunto. Claro. Bueno, listo. Entonces, la pérdida total, ¿cómo la calculamos? Hombre, simplemente multiplicando el J por la longitud total. Aquí lo tenemos. El J por la longitud total, que es la sumatoria de la longitud real más la longitud de los accesorios. ¿Ok? Y calculamos la pérdida que se produce en cada uno de los tramos. ¿Ok? Bueno. Ahí les resalté con amarillo que son los tramos de tubería. Ahora, debemos buscar la pérdida del medidor. Entonces, ¿cuál es la pérdida que produce en el medidor un caudal de 0.24 litros? Segundo. ¿Ok? Entonces, tenemos que acudir a la curva del medidor. Fabricantes de medidores hay miles. Y dependiendo del tipo de medidor, serán las pérdidas también. Y lógicamente el caudal también determina, entre más caudal pase por el medidor, pues la pérdida es mucho mayor. Entonces, como es un medidor de media, entonces buscamos un catálogo de medidor de media. Entonces, vamos a salirnos aquí y vamos a buscar la pérdida que producen. Fíjense. Anoten esto. Anoten esto. ¿Cuál es el caudal que pasa por el medidor? 0.24, ¿cierto? Es el caudal total. ¿Sí o no? Ok. Claro, profe. Sí. Bueno, entonces, eso corresponde a 0.00024 metros cúbicos segundo. Ok. Ese mismo 0.24 litros corresponde a 0.00024 metros cúbicos segundo. Los caudales en los medidores para entrar a la curva de pérdidas están dados en metros cúbicos hora. Entonces, para poder acceder a la curva con las unidades correctas, debemos entonces convertir este caudal en metros cúbicos hora. Simplemente es multiplicar por 3600 segundos que tiene la hora, porque esto es en un segundo y la hora tiene 3600. Entonces, ¿cuánto daría 0.024 por 3600 segundos que tiene la hora? 0.864. Anoten ese valor, 0.864 metros cúbicos hora. ¿Ok? Son las unidades de esa cifra. ¿Ok? Listo, bro. Listo, entonces dejamos de compartir y nos vamos entonces a la curva del medidor. ¿Están viendo el catálogo del medidor? Sí. Bueno, este es un medidor volumétrico que les comentaba yo.
por lo menos Aguas de la Sabana instala ese tipo de medidores en Sincelejo, aquí en Cincé, en Chinú, en Mangué, y la gran mayoría de empresas están trabajando este medidor volumétrico. El medidor de velocidad, que gira con una hélice a medida que el fluido pasa por el medidor, hace girar una hélice y mueve este tacómetro. Pero resulta que cuando el agua no es constante, el aire también hace girar la hélice y marca algo en el tacómetro. Entonces, el volumétrico tiene que tener llena, como él tiene aquí adentro una tacita donde recolecta agua, y esa es la unidad. Entonces, cada vez que se llena la tacita, pues ella va haciendo girar y establece cuánto está pasando por el micromedidor, perdón. Entonces, la tabla, este es un micromedidor que viene en 2 diámetros, media y 3/4 de pulgada. Entonces, esta es la curva del medidor. Vamos, la curva de pérdida de carga, aquí lo dice. Vamos a ponerlo un poco más grande para que la veamos bien. Yo creo que ahí se ve bien. Curva de pérdida de carga. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, nosotros tenemos que buscar en esta curva, que es la curva del medidor de media. Esta es la curva del medidor de 3/4. Este no nos interesa porque estamos precisamente poniéndole a nuestro ejemplo un medidor de media pulgada. Ok. Entonces, fíjense. Aquí está metros cúbicos hora. ¿Cuánto sería 0.80 y pico? Sería más o menos como por aquí, ¿cierto? Y si nos proyectamos acá, estaríamos hablando de 0.09, porque esto es 1, 2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 bares. Entonces estaríamos hablando como por aquí, de 0.09, ni siquiera 0.1, sino 0.09 bares. La pérdida que produce este medidor con el caudal de 0.86 metros cúbicos hora. ¿Estamos de acuerdo? Anoten 0.09 bares. 0.09 bares. Nosotros estamos trabajando con metros, entonces tenemos que convertir la pérdida calculada en bares, la tenemos que convertir a metros. ¿Cuál es el factor de conversión de bares a metros? Se los dije ayer, antes de ayer. 10.2. 10.2. Entonces, si ustedes multiplican 0.09 por 10.2, ¿cuánto les da? 0.92. Exactamente. Esa es la pérdida que produce el medidor con el caudal ese, el medidor de media con el caudal que pasa por allí. 0.92 metros. Ok. Entonces vamos nuevamente a salirnos. Entonces, ¿está claro cómo se busca la pérdida en el medidor? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, vamos a dejar de presentar aquí y volvemos nuevamente a nuestro cuadro. Listo. Bueno, para hallar, el otro parámetro que debemos hallar es la velocidad, para comprobar qué velocidad están fluyendo o a qué velocidad está fluyendo el agua por las tuberías. Entonces tenemos que hallar, ustedes saben que velocidad, caudal es velocidad
por área. Aquí se los estoy señalando. Caudal, velocidad por área. Para hallar la velocidad, entonces el caudal lo dividimos entre el área. El área, ¿cómo la hallamos? El área simplemente es 3,1416 por el diámetro al cuadrado sobre 4. Todos tienen la misma área porque todas son tuberías de media pulgada, ¿cierto? Y el caudal es el que ya calculamos aquí, es este. Entonces, ¿cuál será la velocidad? Lo que resulte de dividir el caudal entre el área. Entonces, aquí calculamos la velocidad a la cual fluye el agua por cada uno de estos tramos. En el tramo AB fluye a 9.92, lo mismo en el CD, en el D a 85 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Ahora debemos seguir calculando la siguiente columna, que es la cota piezométrica inicial. Cota piezométrica inicial. Entonces, me voy a remitir nuevamente al plano y les explico el tema de las cotas, que son importantes porque un momentico. Bueno, entonces me voy a remitir al plano para explicarles. Voy a dejar de presentar aquí y me voy a remitir nuevamente al plano. Bueno. Aquí tenemos en grande un corte de la casa. Entonces, si suponemos, uno puede darle cualquier valor, pero la tubería es la parte más baja del sistema, la tubería del acueducto, donde se conecta, es la parte más baja del sistema. Entonces yo le pongo el 0,0. Como las tuberías están aproximadamente 1 metro de profundidad, pongo que la casa está a 1 metro por encima, ¿cierto? Si este es el 0,0 y este está a 1 metro de la casa, del piso de la casa, entonces estaríamos hablando de 1 metro, ¿cierto?
Cuando el tubo sube los 40 centímetros, estamos hablando de que la cota es 1,40 con respecto al 00 este. Y cuando hablamos de que la ducha está a 2 metros, si este está a 1 metro, esto sube 2 metros, la cota de la ducha sería 3, ¿cierto? Entonces estas cotas son importantes porque recuerden que la cota piezométrica es la cota de el accesorio más la presión. Esa es la cota piezométrica. Entonces, en este punto, ¿cuál sería la cota piezométrica? Aplicando la fórmula. No, aplicando la fórmula. ¿Cuál es la cota del accesorio? 0, ¿cierto? Pero la presión aquí, ¿cuánto es? En el 10. tubo de la cota 10. Entonces la cota piezométrica aquí es 10. 10. Ok, y esa es la presión, digamos, la cota piezométrica con que iniciamos el cálculo, con 10. Para este caso, estamos hablando aquí esto del nivel 00, ustedes pueden poner el nivel 100, entonces aquí será 101 y aquí será 101.40 y acá será 103. Si esta cota inicial la ponen ustedes cualquier valor, pero uno pone el 00 porque es más fácil, ¿no? Y va sumando las alturas. Entonces está claro, las cotas de los accesorios en el piso es el 1, en el tubo es 0 y por ejemplo como estamos en la cota, mejor dicho, en el tubo que entra al baño, recuerden que entra a 40 centímetros, entonces esta cota sería 1,40 y del piso hasta la salida de la ducha son 2 metros, entonces si este es 1 metro, acá será 3 metros porque ese es 1 metro, 2 metros la subida, ¿no? ¿Está claro eso de las cotas? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, simplemente vamos allá al cuadro de cálculo y vamos a hacer los cálculos respectivos. Listo. Teniendo en cuenta estas cotas, pues, llenamos el cuadro. Vamos a salir nuevamente de esta presentación y vamos otra vez al cuadro. ¿Están viendo ya el cuadro? Sí. Sí, profe. Listo, entonces comenzamos con la cota piezométrica inicial, es 10. ¿Cuál sería la cota piezométrica final? En el punto, fíjense, ese es en el punto A. Tenemos en el tramo AB, o sea, la final es cuál es la presión o la cota piezométrica en el punto B. Sería la cota piezométrica inicial menos la pérdida que se produjo en el tramo, ¿cierto? O sea, 10, que es la cota piezométrica, menos la pérdida que se produjo en el tramo, que es esta que estoy señalando aquí, que es punto 16. Entonces, la cota piezométrica en este punto P es 9.84. ¿Y cuál es la cota del accesorio en B? Eso está en el piso, es la 1, ¿cierto? La cota 1. Entonces, la presión final es la cota piezométrica menos la cota del accesorio. Sería 9, menos este. Fíjense, presión es la cota piezométrica menos la cota del accesorio, que es lo que aplicamos aquí. Cota piezométrica final menos la cota del accesorio da 8.84. Entonces, en este punto B la presión es 8.84. ¿Estamos claros cómo se calculó todos esas celdas en cada uno de las 4 columnas? Nuevamente les repito, cota piezométrica inicial. Ya dijimos de dónde venía. Es simplemente aplicar esta fórmula. Cota del accesorio más la presión.
La cota del accesorio en A es 0 más la presión en ese punto 10. Entonces, comenzamos con 10. La final es este menos la pérdida, da 984. Y la cota del accesorio, es el punto B está en 10, en la cota 1, perdón. Entonces, la presión final es cota piezométrica menos cota del accesorio. Es este menos este, punto 84. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿podría ir un poquito más lento? Listo, bueno, ok. Bueno, ¿tienes claro o tienen claro de dónde sale la cota piezométrica inicial? Sí, profe. Listo, bueno. La cota, estamos trabajando el tramo, digamos que en este punto, digamos, es A y aquí es B. Estamos en el tramo AB, en esta columna, ¿no? En esta celda, tramo AB. Yo te la pongo acá arriba para que sepan que estamos trabajando el tramo AB. ¿Ok? Entonces, en el punto A, la cota piezométrica es 10. ¿Cuál será la cota piezométrica en B? Hombre, simplemente es fácil. Es la cota piezométrica en A menos la pérdida que se produjo en el tramo. ¿Cuál fue la pérdida que se produjo en el tramo? Punto 16. Entonces, si tú aplicas la fórmula en Excel, es este menos este, te da 984. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Es claro que en el punto B el accesorio está en 1 metro, ¿cierto? La cota del accesorio es 1 metro. Me salgo y les muestro nuevamente el plano. Sí, sí, profe. Sí, profe. Listo. Fíjense, el punto B está en el piso. En el piso dijimos que la cota era 1 metro. ¿Ok? Entonces la cota del accesorio en B es 1 metro. En C también es 1 metro. En D también es 1 metro, porque todo esto va por el piso, fíjense. En D es 1 metro. Aquí también es 1 metro. Aquí ya en este punto ya no es 1 metro, es 1,40 porque aquí ya sube los 40 centímetros. Entonces, en este punto, en F ya es 1,40. La cota del accesorio. Y acá, al final, 3. De 1,40 en toda esa tubería que va horizontal a la pared, repartiendo para cada uno de los aparatos. Y por último, la que sube a la ducha es 3 metros. Es la cota de salida de la ducha. Entonces está claro la cota de los accesorios. Ya están definidos aquí, ¿cierto? ¿Está claro o no? Sí. Bueno, entonces, dejar de compartir. Y volvemos a nuestro cuadro nuevamente. Ok, entonces la cota, la presión, si nosotros tenemos esta fórmula, la cota piezométrica es la cota del accesorio más la presión. Si despejamos la presión, ¿a qué será igual a la presión? A la cota piezométrica menos la cota del accesorio, ¿cierto? Simplemente pasamos esta cota del accesorio para acá, negativa, y queda la presión, ¿cierto? Es igual a la presión. La presión será igual a esta menos esta. Cota piezométrica menos cota accesorio. En el cuadro, ¿qué es? Cota piezométrica es esta y la cota del accesorio es esta. Es la diferencia, fíjense.
entre este menos este y le da la presión la presión que tiene el agua en el punto B. Ok. Entonces, fíjense, en el punto B, ¿cuál es la cota piezométrica? 984. ¿Cuál creen ustedes que es la cota piezométrica en el punto C? O sea, aquí. Perdón, aquí. Vamos a borrar esto para que no haya confusión. Ahora estamos trabajando el tramo CD. C. Y aquí D. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Cuál sería la cota piezométrica en el punto C? Es la cota piezométrica en B menos la pérdida que se produce en el medidor. Porque fíjense, nuevamente les muestro el plano. Estamos calculando el tramo CD, pero tenemos la presión, la cota piezométrica en B. ¿Cuál será la cota piezométrica en C? Hombre, la cota piezométrica en B menos la pérdida que se produce en el medidor. Sí, está claro. O sea, la cota piezométrica en B la conocemos ya, la calculamos, ¿cierto? En el primer tramo. ¿Cuál será la cota piezométrica en C? Es la cota piezométrica en B menos la pérdida que se produce en el medidor. Nos da la piezométrica en C. Y eso es lo que hicimos. ¿Sí está claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Bueno, entonces es simplemente en el cuadro de cálculo. En el cuadro de cálculo, entonces la cota piezométrica en B es esta. ¿Cierto? En el tramo AB, la cota, entonces, la cota en piezométrica en C será igual a este menos la pérdida del medidor. Sería 8.92, o sea, 9.84 menos 0.92 dan 8.92. Ahora, la cota piezométrica en D será la cota piezométrica en C menos la pérdida, que sería 8.92 menos 0.46. Y así, bueno, ¿y cuál es la cota del accesorio en D? 1 también. Entonces, la presión, al final, ya esto está con fórmula, enseguida, si usted le pone la cota, le da la presión inmediatamente. En la siguiente, ¿cuál sería la cota piezométrica en el siguiente tramo? Este menos la pérdida. 8, fíjate, que es 8.46 menos la pérdida que se produce aquí, que sería 0.18. ¿Cierto? Perdón, este 8.46, 7.46. Ah, no, perdón, este es... Así es, profe, como está diciendo. Sí. No, pero entonces fíjate, el siguiente tramo, tenemos aquí el tramo que CD, ¿cierto? Tramo CD. Entonces tenemos una cota piezométrica inicial C y una final D. Pero en el tramo siguiente, que es el DE,
La cota piezométrica inicial de ese tramo es la final del tramo anterior. O sea, es igual. O sea, este tramo, este valor es igual a este. ¿Sí me explico? Fíjense, déjenme y oculto aquí unas vamos a ocultar inclusive esta hasta aquí. Entonces el cuadro ocultando unas columnas lo vemos más claro. Entonces, en el tramo, fíjense, sabemos que el tramo C, la piezométrica en C es la piezométrica en B menos la pérdida del medidor, ¿cierto? Ahora, la piezométrica en D es esta piezométrica en C menos la pérdida que se produce en el tramo, que es 0.46. Entonces, fíjense, es este menos este. ¿Ok? Pero resulta que en el siguiente tramo, fíjense, este es CD y este es D. ¿Cuál es la piezométrica en D? Esta que está aquí. Entonces, se pone la misma. Esta se pone acá igual. Por eso le pongo, es igual a esta. En E hay que restarle entonces la pérdida que se produce en el tramo, que sería 0.18. ¿Cuál sería la cota del accesorio? 1 también. El siguiente tramo. La misma cosa, fíjense, aquí el DE, el final es E, el inicio es E, o sea, es la misma. Esta aquí es igual a esta. La presión final la presión del punto final del tramo anterior es la presión inicial del siguiente tramo. Sí, porque es el mismo, fíjense, E y E, E y E, D y D, F y F y G y G. Entonces, es la presión del tramo anterior, o sea, de donde termina el inicio del tramo siguiente, tiene la presión final del tramo anterior. ¿Está claro eso? Profe, una pregunta. Sí, profe. Profe, ¿sabes que solamente se va a tener en cuenta cuando haya medidor? O sea, se Sí. la pérdida del medidor. Bueno, Sí, entonces, señor. aquí lo que tenemos es que poner la cota del punto F. ¿Cuál es la cota del punto F? 1.40. Es 1.40. Y la cota del punto G también es 1.40. Y la cota del punto Sí, H es 3. 2 metros. No, 3. Así 3. Esto es el resultado que debemos encontrar, que es la presión que sale en el aparato más desfavorable. Da aquí 5.09 metros. 5.09 metros. Vamos a mostrar las demás columnas para ver qué dice la norma. La norma dice: la presión de salida en el aparato más desfavorable debe ser mayor o igual que la exigida. Es 50.6 kilopascales, que corresponden a 5.6 metros, norma NTC 1500, tabla 7431. Pero esta es una presión muy buena. O sea, porque que les dé 4, 3, la norma dice eso, pero eso más que todo cuando son, digamos, edificaciones en edificios altos. Pero como tenemos la presión,
Fíjense que si nosotros estamos en un sitio donde la presión del acueducto es de 15 metros, entonces la cota piezométrica inicial sería 15 metros. Miren lo que da. 10.09 metros la presión al final. Entonces, es posible que en ese sitio, porque te habla de presión mínima del acueducto de 10 metros, pero es posible que sea 15 o que sea 18 o que sea 20 en el sitio donde estás calculando. Entonces, pero lo hicimos con el 10, que es el más favorable, y sin embargo nos da una presión muy buena. Ok. Entonces, ese es el llenado de ese cuadro. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo se elabora ese cuadro? Que a la larga es nuestro diseño. Lógicamente, todos estos valores hay que pasarlos los valores, pues, en el plano hay que ponerles el diámetro, que sea media pulgada sí. O sea, y dejar claro en el plano cuáles son los tramos, ¿no? Para poder corroborar el diseño. Profe, lea el chat, profe. ¿Cómo? Lea el chat. Es viendo el plano, o sea, bueno, vamos a ver el plano y entonces ustedes van a anotar la cota del accesorio en cada uno de los puntos, ¿ok? Porque si no, nos embolatamos, ¿ok? La cota en el punto A, ¿cuál es? Cero. Cero, perfecto. La cota en el punto B y C. 1. 1. Bueno. 1. En el D. Sigue siendo 1 porque aquí estamos 1. en el piso. En el E también estamos en el piso, es la 1. Entonces vayan anotando. D, E. Entonces, A, 0. E, B, C, D y E. D y E son 1, cotas de 1, ¿cierto? Todos estos puntos tienen cota 1. El F, si ya sube 40 centímetros, entonces ya aquí será 1,40. Y como esta tubería, digamos, si es el corte de la tubería, la tubería va paralela al piso a 40 centímetros sobre la pared. O sea, esta tubería que va aquí, desde aquí hasta acá, va a 40 centímetros. Entonces, el punto G tiene la misma cota del F. Sería 1,40 también. Y el H, que es la final, estaríamos a 3 metros. Porque sube hasta la ducha 3 metros. ¿Está claro? Entonces, anotaron las cotas. El que me preguntó por el chat, Omar Moreno, ya la tienes clara con respecto a las cotas. ¿Sí? Omar, escribe entonces en el chat a ver si entendiste el tema de las cotas. Ok, entonces simplemente es anotar la cota del accesorio final del tramo. O sea, vamos a dejar de presentar y miramos aquí nuevamente el cuadro.
Vamos otra vez a ocultar esto. Fíjense. Ustedes anotaron, ¿cierto? ¿Cuál es la cota del accesorio final del tramo? Porque aquí tenemos que anotar es la cota del accesorio final del tramo. Aquí el punto final es el B. ¿Cuál es la cota en el accesorio B? A ver, ¿cuál es la cota del accesorio? 1 metro. 1 metro. En el D, ¿cuánto es? 1, profe. En el E. 1. En el F. Fíjense que estamos anotando es la cota. 1,40. Exactamente, 1,40. En el G. 3 metros. No, en el G. 3 metros. No, en el G es 1,40 también. Ah, ok. En el H sí es sí. 1,40. En el H sí, es 3 metros. Profe. Entonces, simplemente anotar esa cota ahí es la cota del accesorio final del tramo. Aquí la cota de B, la cota de D, la cota de E, la cota de F, y la cota de G y la cota de H. Ok. Entonces, les pregunto, ¿está claro cómo se elabora ese cuadro? Más claro creo que no canta un gallo. Sí, profe, está claro. Bueno. Sí, señor, está claro. Entonces, estaban preguntando en el chat. ¿Cómo? En el chat le van a hacer una pregunta. ¿Qué dice? 1,40, 1,40. No sé. ¿Quién me hace la pregunta en el chat? No veo preguntas. Dame un favor, eso es Yuchito. Ajá, ¿qué pregunta me iban a hacer en el cotas piezométricas inicial y final? Eso es lo que me enredo. Con mucho gusto la repito, pero es que yo pregunté en su debida oportunidad. ¿Entendieron? Y todos me dijeron que sí. Entonces, por favor, cuando no entiendan, díganme, porque nos fregamos aquí. ¿Quién es el que me pregunta? Omar David Moreno. Omar, tú no tienes micrófono en que podamos interactuar, porque así con el chat tengo que devolverme a ver qué es lo que me escribes. No, es que no se te escucha nada. Tienes el micrófono apagado. Omar, tienes el micrófono. Ah, se quedó sin audio. Pero me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, porque si no me escuchas, entonces estamos tirando pólvora en gallinazo. Bueno, ok. ¿Qué es lo que no entiende? La cota piezométrica inicial. La primera pregunta que te hago ¿es claro cómo hallamos la cota piezométrica del punto A, que es el punto inicial? ¿La tienes clara o no entendiste eso? Bueno, listo. Bueno, entonces partamos de ahí. Vamos a hacer la presentación otra vez. Entonces, estamos trabajando el tramo AB, ¿ok? Y la cota piezométrica en A es 10. ¿Cuál sería la cota? O sea, por definición, ¿cuál sería la cota piezométrica en B?
es la cota piezométrica en el punto inicial menos las pérdidas que se producen en el tramo. Aquí está claro, o sea, si tú miras la fórmula es este valor, perdón, es la cota piezométrica en A menos la pérdida del tramo, que es 0.16, y tienes la cota piezométrica al final. ¿Eso era lo que no entendías? Pregunto. Listo, bueno, entonces para los demás tramos, ok. Bueno, la cota del accesorio ya te explicamos, y la presión es la diferencia entre la cota piezométrica menos la cota del accesorio de esto. O sea, es este menos la cota del accesorio te da la presión. ¿Tienes claro de dónde sale la presión en el tramo? En ese primer tramo. Bueno, listo. Entonces sigamos. Fíjate una cosa. Para seguir el siguiente tramo, que es el CD, hay que pasar por el medidor. Entonces, el medidor produce una pérdida. Entonces, a la cota piezométrica de B hay que restarle la pérdida del medidor para obtener la cota piezométrica en C. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la cota piezométrica en B? Esta que está aquí. Y la cota piezométrica en C será la cota piezométrica en B menos la pérdida del medidor. Sería 8.92. Sí está claro, o sea, si tú miras el plano, hay un tramo AB, pero el BC es el medidor, entonces ahí hay una pérdida. Entonces, para hallar la cota piezométrica en C, hay que restarle a la cota piezométrica de B la pérdida del medidor. Y tenemos la cota piezométrica en C, que es la que te estoy señalando. Te la voy a señalar en amarillo. Esa es la cota piezométrica en C. Ahora, la cota piezométrica en D será la cota piezométrica en C menos la pérdida que se produce en el tramo, que en este caso es 0.46. Entonces, si tú miras la fórmula, es esta menos la pérdida. La presión, hombre, simplemente aplicar otra vez la fórmula de la presión. Es la cota piezométrica en el punto menos la cota del accesorio. La 7. Y así sucesivamente. Bueno, entonces para el siguiente tramo, fíjate tú. Esta es la cota piezométrica en D. Fíjate que el final del tramo es D y te dice cota piezométrica. ¿Cuál será entonces la cota piezométrica en el inicial del tramo D? La misma del D. O sea, este valor va acá. Entonces, por eso lo pongo, fíjate, que es igual a este. ¿Por qué? Porque fíjate, CD y DE, o sea, este valor debe ser igual al siguiente. O sea, este 846 es el mismo acá porque es el tramo, en el punto D. Aquí en el tramo CD es final, pero en el tramo DE es inicial. Entonces, pero es el mismo, es la misma piezométrica. Y en el siguiente hay que restarle la pérdida, que es 0.18. Y fíjate tú que esta cota que te estoy señalando aquí
en este momento que la puse de amarillo es en la del punto E, porque es cota piezométrica final. Estamos hablando del tramo. La cota piezométrica en D es el inicial, es 846. Y la final es en el punto E, que es 828. Entonces, este 828 es el punto D, pero el siguiente tramo es D, o sea, la cota piezométrica en D sigue siendo la misma, es este, 828. Y así sucesivamente. Profe, el compañero del chat le está diciendo que ya entendió. Ah, ya. No, es que ese es el tema que no estoy viendo el... Ok, listo, bueno. Ok, entonces, para la próxima clase, este cuadro que acabamos de llenar es la condición de la ruta, de la cota, de la ruta crítica desde el acueducto. Pero tenemos otra ruta crítica cuando se vaya el agua al acueducto, que es esta, que es desde el tanque elevado. Vamos a resaltársela aquí. Y se la ponemos en otro color. El aparato crítico sigue siendo la ducha, pero ya el agua no viene desde el acueducto, sino desde acá, desde el tanque elevado. Vamos a ponerla en otro color, en rojo o en amarillo. Y vamos a ponerle entonces ya el agua viene desde acá. Entonces, fíjense, ya la ruta, yo puse otros puntos que son el J y el I. Entonces, la ruta crítica será I, J, E, F, G, H, ¿cierto? Esa sería la ruta crítica desde el tanque. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ya las unidades, las 12 unidades que se necesitan para alimentar la casa vienen desde el tanque. Entonces, aquí serían 12. ¿Cierto? ¿Cuántas serían en el tramo JE? Aquí se quedarían las 4 del lavadero y de la lavadora. Entonces aquí serían, ¿cuántas? 8. ¿Cierto? Perdón. 8. Sí, si vienen 12 de acá, aquí serían 8. En el tramo JE. Ya aquí entrarían las mismas 6, porque aquí tienen que entrar 6, 5 y 2. Entonces, ustedes tienen que llenarme el cuadro desde el tanque hasta aquí. ¿Cuál es la cota piezométrica del tanque? La inicial, la altura del tanque. Inicialmente, si ustedes miran el plan, yo les dije que 3,5. Háganla con 3,5. Con 3,5 de altura, pero 3,5 desde el 0,0 para ver cómo les da la presión. Si la presión les da muy bajita, entonces hay que elevar el tanque, hay que ponerlo más alto, hasta que más o menos le dé una presión importante. Esto es simplemente cambiar la altura del tanque, la cota piezométrica inicial.
Este 3,5 del tanque aquí es con respecto al nivel del piso de la casa. O sea, aquí realmente es 4,5. Porque si la casa está a 1 metro y esto está a 3,5, entonces la altura del tanque será 4,50, la piezométrica. Pues. ¿Sí me explico? Si tienen 1 metro y este es 4 metros, entonces la piezométrica debe ser 4,5. Porque esta cota aquí no es 0,0, sino es 1. Yo en este caso había puesto otra referencia, pero para la referencia con que estamos trabajando, ese nivel es 1, no menos 0,10 en el que le mandé en el plano. ¿Está claro por qué es 1? Porque este es el nivel del piso de la casa. Esta cota es 1. ¿Y esta cota aquí cuál será? Si este es 1, esta será, y esto es 3,5, esto será 4,5. Esa será la cota piezométrica inicial. Entonces tienen que hacer el mismo recorrido. Entonces aquí van 12, tienen que buscar el caudal para los 12, que es el mismo 24, el caudal para 8, y el de 6, el de 5 y el de 2 ya lo tienen. Las longitudes de los tramos E, F, G, H ya la tienen. Tienen que buscar desde aquí hasta acá las longitudes reales y las longitudes accesorios, que las tienen aquí también. Esta es la salida del tanque, todo el recorrido que hace hasta acá. Entonces, los codos, las longitudes de las tuberías y todo eso hacen igualito. Entonces les queda de tarea, ¿está claro? Para ver qué presión les da con esa altura. Claro, profe. Bueno, si no tienen preguntas, entonces aquí finalizamos la clase. Bueno, profe, entonces hasta la próxima. Hasta mañana. Ok, hasta mañana. Que pasen buena noche.